Buenos días a todos los estudiantes de la Corporación Mendel Academy Colegios. El día de hoy vamos a continuar con los temas de historia y se ha preparado el tema del cristianismo para el segundo año de secundaria. Así que empecemos. El cristianismo. Para tocar este tema del cristianismo, me tienes que prestar atención. Vamos a recurrir a la Biblia, ¿sí? Se dice que la Biblia tiene dos partes. La primera parte que vendría a ser el Antiguo Testamento y la segunda el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos va a narrar sobre el origen del hombre y van a destacar personajes netamente religiosos. Entre ellos va a estar Noé y otro Moisés. Moisés, él va a ser el patriarca de los hebreos y destaca porque va a ir en busca de la tierra prometida. Ahora, en el Nuevo Testamento hablan sobre el nacimiento y la vida de Jesús. A partir del Nuevo Testamento es donde surge el cristianismo, ¿sí? Entonces, si a ti te preguntan, ¿el cristianismo surge en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Tú qué respondes? En el Nuevo Testamento. Una vez que te he hecho este alcance, ahora sí, vamos a hablar ¿qué es el cristianismo? El cristianismo se dice que es un sistema de creencias y de valores, ¿sí? Estas creencias y estos valores te lo ha enseñado Jesús, ¿sí? Ahora, si en esta época habían fiestas paganas, como en este caso los romanos eran paganos, tenían que ser reemplazadas por una fiesta netamente cristiana. Ejemplo, ahora tenías que festejar Navidad, el nacimiento de Jesús, ¿sí? Ahora, ¿cómo también la puedes entender al cristianismo? Puedes entenderlo que es una religión monoteísta porque creen en un solo Dios. También se puede decir que es la religión más extensa del mundo, obviamente porque tiene mayor cantidad de fieles. Y lo que ya te acabo de decir, es un sistema de creencias y de valores. Ahora, ¿por qué surge el cristianismo? ¿Por qué sí va a florecer y por qué sí va a ser exitoso? Porque te digo algo, el cristianismo al comienzo solamente fue una secta. Ya con el pasar del tiempo se va a convertir en una religión y sobre todo se va a convertir en una religión oficial del Imperio Romano, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Uno, que los cristianos fueron la amenaza para el propósito romano. Siguiente, la lealtad de los cristianos. Siguiente, el emperador Diocleciano trató de eliminar el cristianismo. Y siguiente, el emperador Constantino el Grande fue el primer emperador cristiano, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las causas? Los cristianos fueron una amenaza para el propósito romano. La lealtad que los cristianos mostraban a su Señor Jesús. El emperador Diocleciano trató de eliminar el cristianismo, pero fracasó. El emperador Constantino I el Grande optó por convertirse al cristianismo y oficializa como la religión de todo el Imperio Romano, ¿sí? Estas vendrían a ser sus causas. Quizás no me has entendido muy bien, pero te lo voy a explicar aquí. Bueno, aquí tienes a este personaje que vendría a ser Constantino. Él ha sido el primer emperador romano que se ha convertido al cristianismo, ¿sí? ¿Cómo así? Mira, Roma siempre ha tenido amenazas de invasión y también ha tenido amenazas de muchísimas sectas. Entonces, cuando el Imperio Romano se entera de esta secta cristiana, no le tomó importancia, porque la secta cristiana, de algún modo, estaba integrada por personas de una clase baja. Ejemplo, eran pescadores y eran campesinos. Pero cuando de repente esta secta llega a la ciudad de Siete Colinas, el lugar donde había sido fundado Roma, y desde ahí ellos se empiezan a expandir. ¿Por qué tienen este éxito? Porque los cristianos decían de que todos los hombres eran iguales, que todos tenían los mismos derechos, ¿sí? Y que todas las personas tenemos que ser tratados como tal y no ser vistos como objetos. Entonces, cuando el cristianismo llega a Roma, va a traer desorden al comienzo, obviamente. ¿Por qué trae desorden al comienzo? Porque el cristiano va a convencer
¿no? Predicar el evangelio a los esclavos, no al emperador, sino al esclavo. ¿Por qué le predica el evangelio al esclavo? Es que el esclavo en Roma no era valorado. El esclavo en Roma era tratado de lo peor, era tratado como objeto. Y este esclavo se va a pasar al cristianismo. ¿Me entiendes? Entonces, es así como en Roma va de algún modo decaer un poco por este desorden provocado por el cristianismo. Pero luego, con el pasar del tiempo, el cristianismo también va a ser utilizado para dominar la población. ¿Cómo? ¿Qué pasa si, digamos, en Roma sucedía una crisis? Entonces, cuando sucedía la crisis, bueno, utilizaban la religión. Les hacían creer a la población de que esa crisis se daba porque Dios lo quiere. No porque el emperador lo quiere, sino porque Dios lo está ordenando así. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que se dice que los esclavos van a traer, de algún modo van a conseguir su libertad. Pero gracias a quién? Al cristianismo. Ahora, luego se dice que Jesús ha dejado estructurado la iglesia. Era necesario formar una sociedad que era la iglesia para poder difundir estas costumbres, ¿no? Y estos valores. Por eso te he hecho aquí una primera pirámide y te voy a decir, ¿quién va arriba? Va el Papa. Te estoy poniendo las imágenes actuales, ¿no? Para que tú lo relaciones esto con la actualidad, ¿sí? El Papa, que era nombrado por un cónclave. ¿Qué es un cónclave, Miss? Es un conjunto de cardenales, ¿sí? Alguien inferior al Papa está el cardenal. Este cardenal asesora al Papa. ¿Qué pasa cuando el Papa muere? Pues todos los cardenales, el conjunto de cardenales, que es el cónclave, eligen al nuevo sucesor. Luego tienes al arzobispo, ¿no? Bueno, en este caso el arzobispo de Arequipa. Luego tienes al obispo y finalmente tienes al párroco, jefe del distrito, o sea, el jefe, tu curita, que está en tu parroquia, ¿cierto? Tu iglesia más cercana. Entonces, ¿cuál es la estructura que ha adoptado el cristianismo? Arriba va el papa, luego el cardenal, luego el arzobispo, el obispo y el párroco. Ahora hablamos de los antecedentes del cristianismo. Hablar de antecedentes, hablamos de lo que sucedía antes del cristianismo. ¿Qué se estaba dando antes del cristianismo? Se estaba dando esto de acá, la filosofía helenística, Grecia, ¿no? Grecia. En Grecia había dos ciudades muy importantes que era Esparta y Atenas. En Atenas había florecido lo que es el arte y también floreció lo que son los conocimientos. Por eso vas a tener dos filósofos muy importantes, a Sócrates y a Platón. ¿Ah? ¿Qué más sucedía antes del cristianismo? Ahí está. Antes que me pase la siguiente. Tienes a Sócrates, tienes a Platón. Conócelo, hijo, conócelos. Ahora, luego viene el judaísmo. Claro, antes del cristianismo, ¿qué había? El judaísmo. Antes del cristianismo, ¿qué religión existía? El judaísmo. Y el judaísmo se dice que da las bases para un cristianismo primitivo. Al comienzo del video te dije, la Biblia está dividida en dos partes. El Antiguo Testamento. ¿Qué hay en el Antiguo Testamento? El judaísmo. ¿Qué hay en el Nuevo? El cristianismo. De nuevo, en el Antiguo, ¿qué hay? Judaísmo. En el Nuevo, ¿qué hay? Cristianismo. ¿Sí? Este es el símbolo del judaísmo. Ahora, luego tienes el horizonte del hombre cristiano. Bueno, esta es una frase en la cual nos habla Thomas Kempis. Él había escrito un texto que se llama La imitación a Cristo. ¿Qué nos dice Tomás? Tomás nos dice que para que tú seas un cristiano, ahora en la actualidad, es necesario de que tú retornes a un cristianismo primitivo, o sea, a los inicios, a las verdaderas creencias y valores que te ha enseñado Jesús. Porque él dice que los valores que realmente ha enseñado Jesús, hace años atrás, no son los mismos que practicamos en la actualidad. ¿Sí? Ahora sí. Sigamos. Luego tienes cómo evolucionó el dogma cristiano. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el cristianismo? A través de esto que tú vas leyendo, la patrística. ¿Qué es la patrística? La patrística
bueno, viene de los padres de la iglesia, ¿sí? Ese nombre de patrística viene de padre, ¿sí? Padre de la iglesia. ¿Qué hace la patrística? Defiende al cristianismo de todas las religiones paganas, ¿sí? Ya está. ¿Quién está ahí? Aquí está este personaje, San Agustín de Hipona, ¿ya? Él va a ser considerado el primer filósofo cristiano. Te cuento algo. San Agustín de Hipona al comienzo criticaba la religión, criticaba el cristianismo. ¿Por qué? Porque el pata era filósofo. Y como era filósofo, él se basaba muchísimo en ¿qué? En la ciencia. Entonces, todas las preguntas que él se hacía, ¿quién le tenía que responder? La ciencia. Pero a veces, tantas preguntas que él se realizaba, sus preguntas no tenían respuesta. Se dio cuenta que a todas sus preguntas, la ciencia no le podía responder. Por eso es que él dijo, las preguntas que no tienen respuesta, que no responde la ciencia, la va a responder la fe. Por eso es que él se convierte en cristiano. ¿Entiendes? Entonces, San Agustín de Hipona es el primer filósofo cristiano. ¿Por qué se convierte a cristiano? Porque las preguntas que no responde la ciencia, lo responde la fe. No te olvides. Ahora viene la escolástica. La escolástica, bueno, viene pues de un nombre griego, se llama escolásticos. ¿Qué quiere decir escolásticos? Significa escuela, ¿sí? Ahora, la escolástica consistía en conocer la verdad a través de la fe, ¿sí? Él dice, conozco la verdad a través de la fe. Y tiene una frase célebre, creo, luego entiendo. ¿Qué quiere decir? Primero la fe, luego la razón. ¿Entiendes? Primero la fe, luego la razón. Fe más razón, la escolástica, ¿sí? Ahora, aquí tienes a un padre de la escolástica. ¿Quién es? San Anselmo, padre de la escolástica. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo evolucionó el dogma cristiano? A través de estos dos, la patrística y la escolástica. ¿Quién defiende el cristianismo de todas las religiones paganas? La patrística. ¿Quién dice primero creo y luego entiendo? La escolástica. ¿Entiendes? Muy bien, ahora sí. Continuemos. Luego tienes el desarrollo del cristianismo. ¡Wow! Ya que el cristianismo, hijo, pues, ha sido una religión que se ha expandido por todo el mundo. Mira los lugares que ha llegado a dominar. El Mediterráneo, Asia, Roma, todo el Imperio Romano, India y el África. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Te digo una cosa. El Imperio Romano se dice que fue el principal ámbito del desarrollo del cristianismo, claro, porque recuerda que en Roma se oficializó el cristianismo. ¿Quién lo oficializó? Constantino. Luego habían los cristianos, ¿no? Adoptaron el sistema político romano, situado desde las episcopales en los centros administrativos del imperio. Claro, ¿no? Luego viene todavía la actualidad. En la actualidad Roma conserva prestigio entre los católicos, por supuesto. Si tú te das cuenta, en Roma, Italia, ahí está la máxima autoridad de la iglesia. Ejemplo, ¿quién es? El Papa, ¿no? Ahora sí, una vez que ahora terminé de desarrollar el temita, bueno, espero que me hayas entendido, espero que me hayas comprendido bien. Y si es que no me has entendido, pues para eso está nuestra plataforma del Zoom. Mediante esta plataforma, tú me puedes preguntar todas las dudas que tú gustes, ¿sí? Lo he hecho rápido porque tú sabes que el tiempo es algo que va en contra de nosotros, ¿no? Entonces, quizás hay partes que no me he dejado entender, entonces en el Zoom te los voy a aclarar. Resuelve las prácticas y nos vemos para la siguiente clase. Adiós.